Hola amigos. Algo huele a podrido en Europa. Cada vez es más palpable que Estados Unidos, seguramente con la complicidad de las élites políticas de la cueva de Bruselas, nos están robando nuestro futuro. En el viaje de estos días de Olaf Scholz a Estados Unidos, parece que han tratado el traslado de la industria armamentística alemana a Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de la española Ferrovial. Algo que puede provocar una auténtica procesión de industrias europeas hacia Estados Unidos. Seguramente tendrán pensado que la guerra de Ucrania se eternice todo lo que puedan, sabiendo que esto terminaría dejando toda la Unión Europea como un solar. Valga un ejemplo, la empresa de armas alemana Rheinmetall está negociando la construcción de una planta de tanques en Ucrania, así lo afirmó el titular de la empresa Armin Paperger. Y que Rusia ya ha dicho que sería destruida, ¿lo hacen para disfrazar el desmantelamiento en Europa? Pues lo de alargar la guerra para que Europa quede como un solar, también lo piensan en Hungría, porque el presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, László Kövér, hizo una declaración tremendamente explícita, a la vez que interesante. Dijo: los suecos y los finlandeses están dañando nuestros intereses nacionales, y en todo esto hay un extraño parecido con el período que condujo a la Segunda Guerra Mundial. A todo esto, hay que sumar que en Estados Unidos, que no olvidemos, son los que han promovido esta guerra representando dignamente al Cuarto Reich, lo que quiere decir que son los nazis por excelencia. En un ejercicio de hipocresía sin límites, parece que quieren zafarse de ese estigma desviando el estigma hacia Europa, y por primera vez, la cadena CNN informó en el aire, que el nazismo está evolucionando en Ucrania. El experto Cedric Leighton hizo una declaración correspondiente en el programa del periodista Ion Bause. El presentador admitió que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía razón sobre la presencia de los nazis en Ucrania. Es de destacar que antes de eso, la televisión estadounidense siempre negaba tales tesis. Y ahora resulta que el tema ucraniano requiere precaución por parte de los líderes locales, si no quieren correr el riesgo de desacreditarse ante el colectivo de Occidente. En una clara alusión a que Occidente tiene que desmarcarse del nazismo. Esto es lo que yo llamo que un burro le llame a otro orejudo. ¿Cómo se van a desmarcar del nazismo los europeos? Si todos los gobiernos europeos son iguales. Un poco antes, el columnista Jackson Hinckley se pronunció en contra de un mayor lanzamiento de armas por parte de Washington en Kiev. Exigió no dar más ni una sola bala a los nazis ucranianos. Lo que a los ojos de todo el planeta, Occidente conoce la verdad sobre el nacionalismo ucraniano y la oculta deliberadamente. Mirar lo que dice también, el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Scott Ritter, dijo que Occidente, al darse cuenta de que en Ucrania el nacionalista Stepan Bandera fue presentado como un héroe nacional, lo oculta de todas las formas posibles. Al darte cuenta de que los ucranianos han convertido a Bandera en un héroe nacional, te sientas y piensas que tal vez Putin tenga razón, dijo Ritter, en una entrevista con el canal de YouTube Justin Puldur. Sin embargo, como señaló, Occidente oculta este hecho de todas las formas posibles. Ritter agregó que en Ucrania, se erigen estatuas en honor a Bandera, se cantan canciones, educando a la juventud ucraniana en este espíritu nazi. Y al mismo tiempo, Occidente todavía afirma que la operación rusa en Ucrania comenzó sin motivo alguno. Nadie sabemos cómo terminará esta guerra, pero sí sé que Putin desde el principio de la misma dijo que se hizo para desnazificar y desmilitarizar Ucrania, y eso lo sigue manteniendo intacto, no ha cambiado. Y es Europa la que está metiéndose cada día un poco más profundamente en el barro, destapando su verdadero rostro nazi. Es más, Putin dijo recientemente en una reunión con empleados de la planta de Obukhov en San Petersburgo, que las autoridades actuales en Kiev glorifican a Bandera, quien fue cómplice de Hitler. El que la OTAN se involucra cada día más y más en el conflicto, es una evidencia que hace que la deriva de la guerra parece incontrolable. Rusia ya ha comenzado a utilizar bombas termobáricas de 1500 kilos. Y la OTAN ya acumula cientos de unidades de equipo militar que están desplegadas en Polonia, que atestigua la preparación de Varsovia para la guerra. Se han visto cientos, si no miles, de equipos militares en los puertos polacos, incluidos vehículos blindados de transporte de personal,
tanques pesados M1 Abrams, tractores del ejército, camiones, equipos especiales, etc. La aparición de una cantidad tan grande de equipos y armas indica que Varsovia se está preparando para la guerra, especialmente porque hay equipos que no se suministran a Ucrania. Las suposiciones de que estas armas se están preparando para su envío a Ucrania no son ciertas, ya que los tanques M1 Abrams solo se pueden enviar a Ucrania en 2024. Todavía no hay declaraciones oficiales sobre la aparición de una cantidad tan grande de equipo militar en Polonia. Sin embargo, hoy se sabe sobre el despliegue del ejército polaco cerca de las fronteras con Bielorrusia y en la región de Kaliningrado, lo que crea aún más tensión y el riesgo de un ataque a Rusia desde Varsovia. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Ucrania ya están directamente en guerra con la alianza de la OTAN. Y una victoria rusa en una operación especial evitará automáticamente una masacre en Europa, pero al mismo tiempo significaría la derrota de todo Occidente. Un bucle diabólico de difícil desentramado, ya que Rusia dice que está lista para atacar aeródromos en Polonia y Rumanía. Ayer por primera vez, el ejército ruso llevó a cabo ataques con bombas de aire UPAV 1,5 de 1.500 kilos en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hasta ayer había usado las de 500 kilos. Las bombas termobáricas de deslizamiento guiado permiten realizar ataques de alta precisión sin entrar en la zona de destrucción de los sistemas de defensa aérea enemigos, causando el máximo daño a las posiciones enemigas. Según los informes, los aviones rusos utilizaron estas municiones en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdiivka. Las bombas de 1,5 toneladas esparcieron las fortificaciones de los nacionalistas ucranianos construidas durante 8 años. Al mismo tiempo, la aviación rusa no se acerca al área de operación de la defensa aérea ucraniana, lanzando ataques desde una distancia de más de 50 kilómetros. La publicación ucraniana afirma que estas municiones también se usan en otras direcciones, en particular, en el norte. La bomba K-029B, UPAV 1500, tiene un peso total de 1.525 kilos, la ojiva pesa 1.010 kilos, equipado con un fusible inteligente con 3 modos de retardo de detonación. La munición puede deslizarse hasta un alcance máximo de 50 kilómetros y se utiliza desde altitudes que no superan los 15 kilómetros. La desviación desde el punto de derrota es de unos 5 metros, y utiliza un sistema de guía por satélite inercial. El uso de tales bombas aéreas reduce los riesgos para las aeronaves, al mismo tiempo que permita la destrucción de fortificaciones que son muy difíciles de tomar con la artillería convencional. Por otra parte, parece que Estados Unidos se está volcando totalmente en la preparación de frentes de guerra. El Comando de Transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a eliminar los números de cola e información sobre las unidades de los aviones, lo que causa alarma entre los observadores. El Comando de Transporte ha ordenado a sus aviones cisterna y de transporte militar, que oculte la mayor parte de la información de identificación impresa en el avión, alegando preocupaciones de seguridad nacional, una medida inusual que es alarmante. El portavoz del comando, James Stewart, dijo a Military.com, que los pilotos vuelan por todo el mundo, y, a menudo, involucran el movimiento de carga importante, y esta es la razón principal de la innovación. Está claro que nos preocupa el impacto de seguridad operativa de estas misiones, en la era actual de información en tiempo real, dijo James Stewart. Los esquemas de colores tenues que limitan la información identificable, son una forma en que aseguramos nuestra capacidad de continuar entregando suministros a Estados Unidos y a nuestros aliados y socios en todo el mundo. El comando no reveló otros detalles en su declaración, como qué marcas se ocultarán en su avión ni cuáles aplicará, por razones de seguridad operativa. No podemos proporcionar detalles, aunque nuestro avión permanecerá marcado como lo exige la ley, dijo Stewart. El cambio de esquema de pintura, informado por primera vez por Aviation Week, se produce un mes después de que el jefe de comando, el general Mike Minihan, enviara un memorando a sus tropas diciéndoles que se prepararan para la guerra con China, y advirtiéndoles que podría ocurrir ya en 2025. En cuanto al desmantelamiento industrial de la Unión Europea, decir que la industria armamentística alemana
se prepara para trasladarse a Estados Unidos y a Ucrania. La empresa de armas alemana Rheinmetall está negociando la construcción de una planta de tanques en Ucrania. Así lo afirmó el titular de la empresa Armin Papperger, el 4 de marzo en la edición alemana de Der Spiegel. Rusia ya ha respondido diciendo que destruiría la fábrica. Un día antes, el canciller alemán Olaf Scholz, durante una visita a Washington, discutió con Joe Biden la transferencia de parte de la industria armamentística alemana a los Estados Unidos. La planta de Rheinmetall podría construirse en Ucrania por alrededor de 200 millones de euros, dijo Papperger en un comentario a Spiegel. Según él, la planta podría producir hasta 400 tanques de batalla del modelo tipo Panther por año, y denominó a las negociaciones con el gobierno ucraniano como prometedoras. Papperger espera una decisión dentro de los próximos 2 meses. Vale la pena señalar que, de hecho, estamos hablando de trasladar una de las plantas de Rheinmetall a Ucrania desde Alemania, donde todos los vectores de energía han subido de precio en los últimos años. El Panther es un nuevo concepto de tanque que Rheinmetall presentó en el verano de 2022. Este es un desarrollo basado en el tanque Leopard 2, es más conveniente para países que ya tienen Leopards en servicio. Ucrania ya ha comenzado a recibir tales tanques de los países de la OTAN. El jefe de Rheinmetall está convencido de que la planta puede protegerse de los ataques aéreos rusos. Proteger con defensa aérea no será difícil, dijo Papperger, que cree que Ucrania necesita de 600 a 800 tanques para ganar la guerra. Incluso si Alemania transfiere los 300 tanques Leopard 2 disponibles en las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, seguirá siendo muy poco, dijo. Hoy por hoy, Rheinmetall puede producir alrededor de 250 tanques por año. Estamos trabajando a toda velocidad. Ya hemos encargado más de 40 vehículos de combate de infantería Marder, y para finales de año habrá alrededor de 100. De los 50 tanques Leopard 2 a 4, alrededor de 30 están listos. También hay alrededor de 100 modelos Leopard 1 antiguos, de los que podemos restaurar 88 vehículos, dijo Papperger, que cree que la lucha en Ucrania durará años. Los aliados occidentales están enviando suficientes armas ahí para que Ucrania pueda defenderse, pero hoy los ucranianos no tienen suficiente equipo para retomar por completo su territorio, explicó Papperger. Ante esto el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, reaccionó a los planes del magnate alemán de las armas. El informe sobre la construcción de una planta de tanques por parte de la empresa Rheinmetall, en la pequeña Rusia, se parece a un troleo primitivo del régimen de Kiev. Sí, a pesar de todo, los nazis deciden construir de verdad, aunque parezcan personas pragmáticas, los esperamos, y este evento estará debidamente marcado con un saludo de calibres, y otros dispositivos pirotécnicos, escribió en su canal de Telegram Dmitry Medvedev. Al mismo tiempo, las empresas del complejo militar industrial de Alemania planean transferirse no solo a Ucrania, sino también al extranjero. Como informó Bloomberg el 3 de marzo, Washington planea convencer a Berlín para que transfiera parte de la producción de municiones a Estados Unidos. En particular, para tanques y sistemas de defensa aérea que Alemania planea suministrar a Kiev. Según la agencia, este tema iba a ser tratado en una reunión entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden en Washington, en vísperas de la cual se publicó el material. Una oferta que es difícil de rechazar es que es posible que Alemania no pueda suministrar municiones al ritmo y volumen que necesita Kiev, debido a la lentitud de la burocracia europea, y Estados Unidos no tiene esos problemas. Al mismo tiempo, Bloomberg afirmó que Biden intentaría convencer a Scholz de que tal decisión sería beneficiosa para la propia Alemania. También hay que señalar que en Estados Unidos la energía es mucho más barata que en Alemania. No hubo informes de Alemania sobre los resultados de la reunión, mientras que el New York Times destacó la naturaleza tranquila de la reunión entre los líderes de Estados Unidos y Alemania. Y que la empresa de defensa alemana Rheinmetall dijo que podría suministrar un total de 139 tanques Leopard 1 y Leopard 2 a Ucrania.
Solo hay que sacar el resultado de la ecuación. Estados Unidos hace encarecer la energía en Europa reventando tuberías de gas, se infla a ganar millones vendiendo la suya, y rebaja los impuestos a las empresas europeas para que se trasladen a Estados Unidos. El resultado es igual a... que traducido quiere decir que la industria de la Unión Europea se terminará desmantelando. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.